La historia de Absalón es una de las más fascinantes y trágicas de la Biblia. Desde el principio se nos presenta como un hombre de una belleza excepcional, algo que no pasa desapercibido en el relato bíblico. En 2 Samuel 14:25 se dice: «En todo Israel no había hombre tan bello y tan lozano como Absalón. Desde la planta del pie hasta la cabeza no había en él defecto alguno». Esta descripción no solo resalta su apariencia física, sino que también nos prepara para entender cómo su belleza influirá en su vida y en sus decisiones. Absalón no solo era atractivo, sino también carismático, lo que le permitía ganarse el favor de las personas fácilmente. Su presencia irradiaba encanto y autoridad, convirtiéndolo en una figura notable en Israel. La gente no solo lo admiraba por su belleza, sino también por su capacidad para conectarse con los demás. Este carisma sería una herramienta poderosa que Absalón usaría para sus propios fines, tanto buenos como malos. La belleza y el carisma de Absalón también sembraron las semillas de su vanidad. Esta vanidad, alimentada por la constante adulación, comenzó a afectar su juicio y sus acciones. En lugar de utilizar sus dones para el bien, Absalón empezó a centrarse en sus propios deseos y ambiciones, ignorando las consecuencias de sus acciones. Esta combinación de belleza y vanidad sería su perdición. El relato de Absalón nos invita a reflexionar sobre cómo las cualidades externas pueden influir en nuestro carácter y decisiones. Su historia es un recordatorio de que la apariencia puede ser engañosa y que el verdadero valor de una persona se mide por sus acciones y su integridad. La belleza de Absalón, que inicialmente parecía una bendición, se convierte en un catalizador de eventos trágicos y decisiones equivocadas. Pero primero comparte este video con alguien que amas. Seguro bendecirás su vida con este estudio completo y detallado. Durante los próximos minutos comprenderás cómo la historia de Absalón puede aportarnos mucho conocimiento sobre la humildad y la fe en nuestro Jesucristo. Y si te gusta contenido como este, comenta abajo: «Quiero más». De esta manera, sabré si realmente estás disfrutando de los videos que he estado publicando todos los días. El encanto de Absalón no solo atraía admiradores, sino que también generaba envidias y conflictos. Su apariencia y carisma le conferían una posición de privilegio, pero también lo colocaban en el centro de la controversia. En 2 Samuel 15:6 se menciona cómo Absalón robaba el corazón de los israelitas, mostrándose como alguien cercano y accesible. Este comportamiento despertaba sospechas y resentimientos entre aquellos que lo veían como una amenaza. La ambivalencia en la percepción de Absalón es evidente. Mientras muchos lo veían como un líder potencial, otros temían sus verdaderas intenciones. Su habilidad para ganarse a la gente era innegable, pero detrás de su encantadora fachada se ocultaban ambiciones desmedidas. Esta dualidad en su carácter lo hacía tanto amado como temido, una mezcla peligrosa que acabaría desencadenando su caída. El encanto de Absalón también tenía un efecto significativo en su familia, particularmente en su padre, el rey David. La relación entre David y Absalón estaba marcada por una tensión constante, alimentada por las expectativas y decepciones mutuas. David, aunque orgulloso de la belleza de su hijo, era consciente de las implicaciones que esto traía. La dinámica familiar se complicaba aún más por las acciones de Absalón, quien no dudaba en desafiar la autoridad de su padre. En última instancia, el encanto de Absalón resultó ser una maldición disfrazada de bendición. Aunque su apariencia y carisma le abrían puertas, también lo empujaban hacia decisiones impulsivas y destructivas. La historia de Absalón sirve como una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por la superficialidad y la vanidad, recordándonos que el verdadero liderazgo y valor
provienen del carácter y la sabiduría. La historia de Absalón está intrínsecamente ligada a la trágica relación entre Amnón y Tamar. Amnón, el primogénito del rey David, se enamoró obsesivamente de su media hermana Tamar. Esta obsesión enfermiza lo llevó a cometer una de las acciones más atroces narradas en la Biblia. En 2 Samuel 13:14 se relata cómo Amnón, incapaz de controlar sus deseos, violó a Tamar, ignorando sus ruegos y provocando una profunda herida en la familia. Tamar, destrozada por la violación, buscó refugio en la casa de su hermano Absalón. La reacción de Absalón fue de furia y tristeza, pero también de una determinación silenciosa de buscar justicia por su hermana. Este evento traumático marcó el inicio de una cadena de eventos que culminarían en la tragedia de Absalón. La falta de acción inmediata por parte del rey David solo agravó la situación, incrementando el resentimiento y la sed de venganza de Absalón. El silencio de David ante el crimen de Amnón fue interpretado por Absalón como una injusticia intolerable. La ira de Absalón creció con el tiempo, alimentada por la impunidad de Amnón y el sufrimiento de Tamar. Este silencio y aparente indiferencia por parte de David no solo dañaron su relación con Absalón, sino que también subrayaron la complejidad de la justicia en una familia real. La pasividad de David frente a este acto tan vil resultó ser un catalizador para la posterior rebelión de Absalón. La violación de Tamar y la subsecuente falta de justicia desencadenaron una serie de eventos que demostrarían ser fatales para la familia de David. Absalón, sintiéndose responsable de proteger el honor de su hermana, comenzó a trazar un plan para vengarse de Amnón. Este deseo de justicia, aunque comprensible, acabaría transformándose en una vendetta personal que cambiaría el curso de su vida y la historia de Israel. El acto de Amnón contra Tamar fue más que un crimen, fue una traición a la confianza y una violación de los lazos familiares. Amnón, consumido por su lujuria, elaboró un plan con la ayuda de su astuto consejero Jonadab para atraer a Tamar a su habitación. Fingiendo estar enfermo, solicitó la presencia de Tamar para que le preparara comida, una petición que ella, inocentemente, aceptó. Este engaño quedó registrado en 2 Samuel 13, 6, 10, mostrando la manipulación y la premeditación detrás de su acto. La devastación de Tamar tras el ataque fue inmensa. Rasgó sus vestiduras y cubrió su cabeza de ceniza, señales de su dolor y humillación. Su grito de ayuda no solo reflejaba su sufrimiento personal, sino también una llamada de atención a la injusticia cometida. Tamar quedó marcada de por vida y su tragedia resonó profundamente en la familia real. La respuesta de David a este acto, sin embargo, fue insuficiente y tardía, permitiendo que las heridas abiertas se infectaran con el tiempo. El silencio y la inacción de David frente al crimen de Amnón exacerbaron la situación. En lugar de tomar medidas decisivas para castigar a Amnón, David permaneció pasivo, quizás debido a su amor por su hijo o a la complejidad política del castigo dentro de la familia real. Esta falta de justicia no solo enfureció a Absalón, sino que también demostró la dificultad de equilibrar la justicia y la paternidad, especialmente en una posición de poder. La omisión de David resultó en un vacío de autoridad moral que Absalón intentaría llenar con sus propias manos. El crimen de Amnón y la falta de consecuencias inmediatas pusieron en marcha una serie de eventos que culminarían en una tragedia aún mayor. La venganza de Absalón, motivada por un sentido de justicia para su hermana Tamar, se convertiría en el punto de no retorno para la familia de David. Este episodio nos recuerda que las acciones impunes pueden tener repercusiones devastadoras y que la justicia retrasada es justicia negada.
Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La tragedia de Tamar no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo profundas repercusiones en su familia y en la historia de Israel. Después de la violación, Tamar quedó desamparada y marcada por el deshonor. En 2 Samuel 13:19 se describe cómo Tamar rasgó su túnica de colores, un símbolo de su estado de pureza, y puso ceniza sobre su cabeza, una señal de luto y desolación. Su dolor era palpable y su futuro incierto. La relación de Tamar con su familia se vio profundamente afectada. Su hermano Absalón, al conocer lo sucedido, la acogió en su casa, pero no pudo borrar el sufrimiento que ella había experimentado. Absalón intentó consolar a Tamar, diciéndole que no debía tomarlo a pecho porque Amnón era su hermano, pero estas palabras fueron insuficientes para sanar la herida abierta. Tamar vivió el resto de su vida en la casa de Absalón, desolada y sin perspectivas de casarse, lo que en aquel tiempo significaba una vida de aislamiento y estigma social. Su destino fue uno de silencio y olvido, una sombra perpetua en la rica narrativa de los textos bíblicos. La figura de Tamar en la Biblia resalta las consecuencias personales y sociales del abuso. Su historia es un recordatorio doloroso de cómo la injusticia dentro de una familia puede resonar a través de generaciones. A pesar de ser víctima, la narrativa bíblica la deja en un estado de victimización permanente, sin resolución o redención, reflejando la realidad de muchas mujeres en situaciones similares a lo largo de la historia. La respuesta de la sociedad a la tragedia de Tamar es un espejo de la respuesta a menudo insuficiente ante el trauma y el abuso. La falta de una resolución adecuada para Tamar no solo subraya las limitaciones de la justicia en su tiempo, sino que también destaca la necesidad de apoyo y rehabilitación para las víctimas de violencia sexual. La historia de Tamar nos desafía a mirar más allá de la narrativa y a reflexionar sobre cómo apoyamos a las víctimas en nuestra propia sociedad. La historia de Tamar sirve como un catalizador para la acción de Absalón. La injusticia hacia su hermana fue lo que finalmente empujó a Absalón a tomar medidas drásticas. Este acto de violencia intrafamiliar no solo desencadenó la tragedia de Absalón, sino que también puso en marcha una serie de eventos que afectarían el destino de toda la nación de Israel. La historia de Tamar y Absalón es una advertencia sobre cómo los actos de injusticia no solo afectan a los individuos involucrados, sino que tienen el potencial de desestabilizar comunidades enteras. David, al enterarse del asesinato de Amnón a manos de Absalón, enfrentó un dilema que sacudiría los cimientos de su reinado y de su corazón. Como rey, su deber era mantener el orden y la justicia dentro de su reino, pero como padre, el dolor de perder a un hijo y ver a otro convertirse en asesino lo desgarraba profundamente. La Biblia describe en 2 Samuel 13:36 cómo, al oír la noticia,
Todos los hijos del rey lloraron en voz muy alta, y el rey David también se lamentó mucho por su hijo. Este versículo subraya la complejidad emocional de David ante la tragedia. David se vio atrapado entre su responsabilidad como monarca y sus sentimientos como padre. Esta dualidad lo llevó a un estado de parálisis emocional y política, debilitando su capacidad para actuar de manera decisiva. Su indecisión no solo afectó la percepción de su liderazgo, sino que también exacerbó las tensiones dentro de su familia y su corte. El rey, conocido por su sabiduría y su corazón conforme al de Dios, se encontró en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuestionando sus propias decisiones y la voluntad divina. Por otro lado, la falta de una acción firme contra Absalón después de la muerte de Amnón envió un mensaje confuso a la nación. La Biblia no relata una represalia directa de David hacia Absalón, lo que puede interpretarse como una debilidad o como una muestra de su amor inquebrantable por su hijo. Esta ambigüedad en la justicia puede haber alentado a Absalón a tomar aún más ventajas, percibiendo la vacilación de David como una oportunidad para ampliar su propia influencia y poder. Este conflicto interno refleja un tema recurrente en la Biblia: la lucha entre el deber y el afecto personal, entre la ley y la gracia. David, al manejar la situación con Absalón, se vio obligado a meditar sobre estos principios fundamentales, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones pasadas y las decisiones de sus hijos. La tragedia de David con Amnón y Absalón es un recordatorio sombrío de que incluso los líderes más poderosos y piadosos no están exentos de las pruebas y tribulaciones que traen consigo las relaciones familiares y el liderazgo. Después del asesinato de Amnón y la posterior huida de Absalón, el vacío de poder y la incertidumbre sobre el futuro de la sucesión real preocupaban a David y a sus consejeros. Joab, el comandante del ejército de David y un personaje astuto y estratégico en la corte, observó la angustia del rey y decidió actuar. En 2 Samuel 14:1, Joab concibe un plan para reconciliar a David con Absalón, utilizando a una mujer sabia de Tecoa para presentar una historia conmovedora que simulara situaciones similares a las de David, buscando despertar su empatía y consideración por el retorno de Absalón. La mujer de Tecoa, siguiendo las instrucciones de Joab, se presentó ante David con una historia ficticia de 2 hermanos, uno de los cuales había matado al otro, y ahora enfrentaba la venganza de la comunidad. Su relato, lleno de emociones y dilemas morales, tocó profundamente a David, quien se pronunció a favor de la protección del hijo superviviente. La astucia de Joab estaba en que al final de la historia, la mujer reveló la analogía con Absalón, instando a David a reconsiderar su situación con su hijo. Este enfoque psicológico y emocional fue decisivo. David, movido por la historia y su propio deseo subyacente de reconciliación, ordenó el regreso de Absalón a Jerusalén, aunque inicialmente sin permitirle ver su rostro. Esta decisión refleja la ambivalencia de David. Por un lado quería restaurar a su hijo dentro de la familia y el reino, pero por otro, aún necesitaba tiempo para procesar el dolor y la traición. La intervención de Joab no solo muestra su influencia y su capacidad para manipular situaciones a su favor, sino que también subraya la complejidad de la política de la corte israelita. A través de este acto, Joab no solo buscaba restaurar la paz dentro de la familia real, sino también asegurar la estabilidad política. Su habilidad para navegar por estas aguas turbulentas demuestra su destreza como líder militar y consejero real, esencial para mantener la cohesión en tiempos de crisis interna. La reconciliación ordenada por David permitió el regreso de Absalón a Jerusalén, pero con una condición significativa. Absalón no podría ver la cara de su padre.
Este arreglo, descrito en 2 Samuel 14:24, es emblemático de la relación fracturada entre padre e hijo. Pero el rey dijo: «Vuelva a su propia casa, pero no podrá ver mi rostro». Así regresó Absalón a su casa, pero no vio el rostro del rey. Esta condición refleja la ambivalencia y el conflicto interno de David, quien, aunque deseaba la reconciliación, aún no estaba preparado para enfrentar completamente las consecuencias de los actos de Absalón. Durante este periodo, Absalón vivió en Jerusalén, pero en un aislamiento efectivo en cuanto a su relación con David. A pesar de estar en la misma ciudad, la separación física y emocional entre ambos era palpable y representaba una barrera simbólica que subrayaba la tensión no resuelta y las heridas abiertas que persistían. Esta situación puso de manifiesto la complejidad de las emociones y las responsabilidades que enfrentan los líderes y padres, obligados a equilibrar el amor, el deber y la justicia. Absalón, a pesar de su regreso, se encontraba insatisfecho y frustrado por la falta de reconocimiento y aceptación plena por parte de su padre. Esta falta de encuentro personal con David alimentó su resentimiento y su sensación de injusticia, lo que eventualmente incitaría a nuevas acciones por parte de Absalón. La estrategia de mantener a Absalón a distancia reflejaba la esperanza de David de que el tiempo y el espacio podrían sanar las heridas, pero también revelaba su incapacidad para abordar directamente las tensiones subyacentes. La decisión de David de mantener esta distancia también plantea preguntas sobre la eficacia de las soluciones a medias en situaciones de conflicto familiar y político. Aunque Absalón estaba físicamente en Jerusalén, la falta de una verdadera reconciliación y comunicación efectiva solo sirvió para exacerbar la situación, demostrando que las soluciones superficiales a menudo pueden llevar a complicaciones mayores. Esta parte de la historia subraya la importancia de enfrentar los problemas de frente y trabajar hacia soluciones integrales, especialmente en relaciones tan cruciales como las familiares. Absalón no tardó en utilizar su tiempo en Jerusalén para reconstruir su imagen y fortalecer su base de poder. Aprovechando su carisma y belleza, empezó a forjar lazos con las figuras clave de la sociedad y con el pueblo. En 2 Samuel 15:2-6 se narra cómo Absalón se colocaba temprano en la puerta de la ciudad, donde abordaba a las personas que venían a buscar justicia del rey. Les decía que no había nadie designado por el rey para escucharlos, insinuando que él mismo haría un mejor trabajo si estuviera en posición de hacerlo. Esta táctica no solo le permitió ganar el favor de la gente, sino que también sembró dudas sobre la eficacia de la administración de David. Absalón se presentaba como un líder accesible y empático, en contraste con la percepción de un rey distante y tal vez desconectado de las necesidades de sus súbditos. Su habilidad para conectar con la gente y presentarse como un defensor de los desfavorecidos incrementó su popularidad y fortaleció su posición como alternativa viable al reinado de David. Esta estrategia de relaciones públicas era calculada y mostraba un entendimiento astuto de cómo manipular la percepción pública a su favor. A lo largo de 4 años, Absalón continuó esta campaña de encanto, robando lentamente el corazón de los hombres de Israel. Su influencia crecía día a día, y con cada interacción, Absalón se aseguraba de que su presencia fuera sinónimo de esperanza y justicia. Su popularidad eventualmente se convertiría en la base de su desafío abierto al trono de David, marcando el inicio de una rebelión que había sido cuidadosamente cultivada a lo largo de los años. Este período de la vida de Absalón ilustra cómo el carisma y la belleza pueden ser herramientas poderosas en la política, capaces de cambiar la lealtad de las personas y alterar el equilibrio de poder.
Absalón sabía que ganarse el corazón de la gente era esencial para cualquier intento de tomar el poder, y su habilidad para hacerlo demostraba una combinación peligrosa de encanto y cálculo. Su ascenso refleja la importancia de la imagen y la percepción en la política, y cómo pueden ser explotadas para alcanzar objetivos personales, a menudo a expensas de la verdad y la integridad. Absalón no se conformó solo con ganar la simpatía y el apoyo del pueblo. Su ambición lo llevó a buscar el poder absoluto. Observando cómo su popularidad crecía y cómo la gente lo respaldaba cada vez más, comenzó a considerar la posibilidad de usurpar el trono de su padre. Su tacto y habilidad para relacionarse con las masas se transformaron en una plataforma desde la cual podría lanzar su campaña para la realeza. El apoyo popular que Absalón había cultivado se convirtió en la base de su declaración de realeza en Hebrón, un acto que desafiaba directamente la autoridad de David y dividía el reino. En 2 Samuel 15:10 se menciona cómo Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo: «En cuanto oigáis el sonido del cuerno, decís, Absalón reina en Hebrón». Este movimiento fue el culmen de años de preparación y posicionamiento, y marcó el inicio de una abierta rebelión contra David. Su decisión de actuar no fue solo impulsada por el deseo de poder, también fue una continuación de su búsqueda de justicia, al menos en su propia percepción. Absalón creía que estaba destinado a ser un mejor líder que David, justificando sus acciones como necesarias para el bien del pueblo. Esta justificación muestra cómo la ambición puede ser enmascarada bajo el manto de la nobleza, complicando aún más las dinámicas de poder y lealtad. La ambición de Absalón también revela las debilidades inherentes a su carácter. A pesar de sus cualidades de liderazgo y su habilidad para atraer seguidores, su falta de paciencia y su disposición a dividir el reino por su propio beneficio ilustran un fallo crítico en su juicio. La historia de Absalón nos enseña que el poder puede ser una fuerza corruptora, capaz de distorsionar los valores y motivaciones, llevando incluso a los más prometedores a su perdición. Absalón comenzó a establecerse como una figura de autoridad en Jerusalén, actuando como un juez informal para aquellos que buscaban justicia. Cada mañana se situaba a las puertas de la ciudad, donde escuchaba los casos de las personas que venían en busca de consejo o resolución de disputas. Su enfoque estaba claro: presentarse como un líder empático y justo, contrastando con la percepción de un rey David distante y desconectado. Esta estrategia es detallada en 2 Samuel 15:3-4, donde Absalón decía a quienes venían a él: «Vuestro asunto es bueno y justo, pero no hay nadie delegado por el rey para oíros». Absalón aprovechó estas oportunidades para sembrar dudas sobre la eficacia del gobierno de David, sugiriendo sutilmente que él podría ofrecer una justicia más rápida y efectiva. Su habilidad para manipular estas situaciones le permitió construir una imagen de defensor del pueblo, aumentando su popularidad y fortaleciendo su base de apoyo. Sin embargo, su actuar plantea interrogantes sobre la autenticidad de su compromiso con la justicia o si sus acciones eran meramente tácticas políticas para acumular poder. A lo largo de este proceso, Absalón no solo se ganó el corazón de la gente, sino que también comenzó a socavar la autoridad de David de manera más directa y tangible. Sus acciones como juez no solo cuestionaban la capacidad de David para gobernar, sino que también reforzaban la idea de Absalón como un líder alternativo, capaz de tomar el control y dirigir Israel hacia un futuro mejor bajo su liderazgo. Esta dualidad en el comportamiento de Absalón muestra cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados tanto para servir al público como para manipularlo en beneficio propio.
La transformación de Absalón de príncipe a juez popular y potencial gobernante refleja una estrategia calculada para redefinir el liderazgo en Israel. A través de sus acciones, Absalón no solo desafió la legitimidad de David, sino que también cambió la narrativa sobre lo que significaba ser un líder justo y eficaz. Este cambio fue crucial para su ascenso y estableció un precedente peligroso sobre cómo la percepción de justicia y liderazgo podría ser manipulada para fines personales. Mientras Absalón ganaba adeptos y se fortalecía como alternativa al rey, el descontento entre algunos sectores de Israel crecía. La percepción de David como un rey que había perdido contacto con su pueblo se intensificaba, en parte debido a la astuta manipulación de la imagen pública por parte de Absalón. Los fallos en la administración de justicia y las demoras en atender las necesidades de la gente eran cada vez más evidentes, y Absalón supo explotar estos puntos débiles a su favor, como se describe en 2 Samuel 15, 5, 6, donde seducía a la gente con gestos de falsa humildad y promesas de justicia. Esta situación colocó a David en una posición cada vez más difícil. A medida que el apoyo a Absalón crecía, la autoridad de David se veía cada vez más cuestionada, no solo por la población general, sino también dentro de su propio círculo político y familiar. El descontento se convirtió en una sombra que amenazaba con oscurecer su legado, poniendo en duda su capacidad para mantener unida y en paz a la nación que había construido con tanto esfuerzo. La crisis de liderazgo de David fue exacerbada por su propia indecisión y por las acciones cada vez más audaces de Absalón. La falta de una respuesta firme y decisiva a las maquinaciones de Absalón solo sirvió para debilitar más su posición. Este periodo de incertidumbre y cambio marcó un punto de inflexión en el reinado de David, donde los errores del pasado y los desafíos del presente se entrelazaban, creando un ambiente ripeado para la rebelión. El crecimiento del descontento no solo refleja las luchas internas de la monarquía, sino también las expectativas y demandas del pueblo de Israel. La capacidad de un líder para adaptarse y responder a estas dinámicas es crucial para mantener la estabilidad y la lealtad. En el caso de David, su lucha por equilibrar estos factores fue un testimonio de las complejidades inherentes al liderazgo y a la gobernanza. La acumulación de apoyo y la creciente popularidad llevaron a Absalón a dar el paso más audaz de su carrera política: iniciar una rebelión abierta contra su propio padre. En 2 Samuel 15:10, Absalón envió espías por todo Israel con el mensaje: en cuanto oigáis el sonido del cuerno decir, Absalón reina en Hebrón. Este acto no solo fue una declaración de guerra, sino también un intento de redefinir quién debería liderar Israel. La elección de Hebrón como punto de partida para la rebelión tenía un significado simbólico, pues era el lugar donde David había sido ungido rey, lo que añadía una capa de legitimidad a las pretensiones de Absalón. La rebelión de Absalón puede ser vista tanto como un acto de traición, como un movimiento revolucionario, dependiendo de la perspectiva. Desde su punto de vista, representaba un esfuerzo por corregir los errores y fallas de la administración de David, presentándose como un renovador de la justicia y un líder más conectado con el pueblo. Para David y sus leales, sin embargo, era una traición dolorosa y una amenaza directa al orden establecido, que desafiaba la autoridad divina que había puesto a David en el trono. El levantamiento rápidamente ganó tracción, con muchas tribus de Israel declarando su lealtad a Absalón. La velocidad con la que Absalón fue capaz de movilizar apoyo indica no solo su habilidad como líder y estratega, sino también el nivel de descontento que existía bajo el reinado de David.
La crisis provocada por la rebelión puso a prueba la resiliencia de la nación y la capacidad de David para responder a uno de los desafíos más grandes de su vida. Este momento de la historia bíblica resalta la delicada línea entre la lealtad y la ambición, así como las complejas dinámicas de poder que pueden llevar a un hijo a levantarse contra su padre. La rebelión de Absalón no solo cambió el curso de la historia de Israel, sino que también dejó una marca indeleble en la narrativa bíblica sobre las consecuencias del poder y la traición. Con el sonido del cuerno resonando a través de Hebrón, Absalón se proclamó rey, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Esta audaz declaración fue el culmen de años de preparación y manipulación y reflejaba su convicción de que era el líder que Israel necesitaba. Al elegir Hebrón, Absalón no solo se conectaba con la historia de su familia, sino que también enviaba un mensaje potente sobre su derecho al trono, desafiando la autoridad de su padre de una manera simbólica y pública. La proclamación de Absalón como rey fue recibida con una mezcla de júbilo y horror. Mientras que muchos lo veían como un salvador que podría llevar a Israel a una nueva era de justicia y prosperidad, otros lo veían como un usurpador que había roto el tejido mismo de la sociedad israelita. Este acto no solo puso de manifiesto las divisiones dentro de Israel, sino que también puso a prueba las lealtades de las personas más cercanas a David, incluidos sus consejeros, amigos y familiares. La respuesta a la proclamación fue rápida y variada, con algunas tribus y líderes apoyando a Absalón, mientras que otros se mantenían leales a David, creando un escenario de conflicto inminente. La tensión se palpaba en el aire y la incertidumbre sobre el futuro de Israel era evidente. La lucha por el poder entre padre e hijo no solo era una cuestión de ambición personal, sino que también reflejaba las tensiones y desafíos más amplios que enfrentaba la nación. Este episodio de la vida de Absalón y David ilustra cómo las aspiraciones personales pueden tener ramificaciones nacionales, afectando no solo a los individuos involucrados, sino a todo el país. La proclamación de Absalón desencadenó una serie de eventos que definirían su legado y el de su padre, demostrando cómo la lucha por el poder puede alterar el destino de una nación. La rápida ascensión de Absalón y su proclamación como rey en Hebrón forzaron a David a tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida: huir de Jerusalén para salvar su vida y evitar un derramamiento de sangre innecesario. En 2 Samuel 15:14, David dice a sus sirvientes: «Levantémonos y huyamos, porque no nos será posible escapar de Absalón. Daos prisa en partir, no sea que él nos alcance de repente y traiga desastre sobre nosotros y hiera la ciudad con filo de espada». Esta decisión subraya la seriedad de la amenaza que Absalón representaba y el profundo dolor que David sentía al ser traicionado por su propio hijo. La huida de David no fue solo una retirada táctica, también fue un acto lleno de simbolismo y humillación. Abandonar Jerusalén, la ciudad que había unificado como capital de Israel y donde había establecido su reinado, representaba una pérdida enorme, tanto personal como política. La imagen de David, el rey guerrero y líder venerado, huyendo de su propio hijo, es una de las más trágicas de la Biblia, reflejando la profundidad del conflicto familiar y nacional que enfrentaba. Durante su huida, David mostró una mezcla de resignación y esperanza. A pesar de su dolor, oraba porque la situación pudiera resolverse sin más violencia y que su huida pudiera de alguna manera preservar la unidad y la estabilidad de Israel. Su respuesta a esta crisis fue un testimonio de su fe y su comprensión de que, a veces, el verdadero liderazgo significa saber cuándo retirarse para proteger a su pueblo. La huida de David también provocó una reacción entre sus seguidores y en el resto del reino. Mientras algunos lo acompañaban en su exilio,
Otros se quedaban atrás, divididos entre su lealtad a David y la ascendente estrella de Absalón. Este periodo fue crucial para definir el futuro del reino, mostrando cómo los líderes deben a veces enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones y las de aquellos a quienes aman. La traición de Absalón y la subsiguiente huida de David son ejemplos poderosos de cómo las dinámicas de poder y familia pueden entrelazarse, llevando a momentos de decisión crítica que resuenan a través de generaciones. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estos episodios no solo destacan la complejidad de las relaciones padre-hijo y líder-súbdito, sino que también subrayan la naturaleza cambiante del poder y la lealtad en tiempos de crisis. La historia de Absalón y David sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo lecciones sobre la ética del liderazgo y las consecuencias de las ambiciones personales que trascienden el contexto histórico y cultural en el que se desarrollaron. La tensión entre David y Absalón finalmente condujo a un enfrentamiento militar directo en el bosque de Efraín. Esta batalla no fue solo un choque de armas, sino un enfrentamiento simbólico entre el pasado y el futuro, entre padre e hijo. La decisión de Absalón de enfrentarse a las fuerzas de su padre marcó un punto culminante en su rebelión, demostrando hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para consolidar su poder. Según 2 Samuel 18:6, el ejército de Israel se enfrentó al de David en el bosque, un lugar que se convertiría en escenario de una gran tragedia para ambos bandos. El bosque de Efraín, con su terreno difícil y densa vegetación, jugó un papel crucial en la batalla. Las fuerzas de Absalón, aunque numerosas y motivadas, luchaban en un terreno desconocido, lo que se convirtió en una desventaja significativa. Las tácticas de guerrilla y las emboscadas de los hombres de David, experimentados y leales a su rey, resultaron ser decisivas. Este entorno natural no solo fue un campo de batalla físico, sino también un laberinto metafórico de decisiones y destinos entrelazados. La batalla fue feroz y sangrienta, con grandes pérdidas en ambos lados. La descripción bíblica pone énfasis en la confusión y el caos que reinaban, reflejando el desorden moral y emocional que la guerra civil había traído a Israel. La lucha no solo determinó el resultado del conflicto entre David y Absalón, sino que también dejó una herida profunda en el corazón de la nación, subrayando las trágicas consecuencias de los conflictos internos y familiares. El desenlace de la batalla en el bosque de Efraín fue un momento decisivo en la historia de Israel y en la vida personal de David. Aunque las fuerzas de David emergieron victoriosas, la victoria fue agridulce. El costo humano y emocional de la batalla, especialmente la pérdida de vidas israelitas y la lucha interna dentro de la casa de David, fue un recordatorio sombrío de que incluso las victorias en la guerra pueden llevar consigo un peso de tristeza y pérdida irreparable. Uno de los momentos más trágicos de la batalla fue el destino de Absalón,
Mientras huía a caballo, el cabello largo y hermoso de Absalón, símbolo de su vanidad y orgullo, quedó atrapado en las ramas bajas de un gran roble. La ironía de su belleza llevándolo a su perdición es un tema poderoso que resuena a lo largo de la narrativa bíblica. Según 2 Samuel 18:9, Absalón quedó colgado entre el cielo y la tierra mientras el mulo que montaba siguió su camino, dejándolo indefenso y expuesto a sus enemigos. Este incidente simboliza el auge y la caída de Absalón. Su misma esencia, que tanto lo había elevado ante los ojos del pueblo, se convirtió en la causa de su vulnerabilidad y derrota final. La tragedia de Absalón colgado en el árbol es un poderoso recordatorio de cómo las fortalezas de una persona pueden convertirse rápidamente en sus debilidades, especialmente cuando se utilizan con fines egoístas o destructivos. La reacción de los hombres de David al encontrar a Absalón suspendido muestra la complejidad de la lealtad y la justicia en tiempos de guerra. A pesar de las órdenes explícitas de David de tratar a Absalón con suavidad, su comandante, Joab, decidió otra cosa. Joab y sus hombres mataron a Absalón mientras estaba indefenso, un acto que, aunque aseguraba la victoria de David, también subrayaba las tensiones éticas y morales presentes en la guerra civil. La muerte de Absalón no solo puso fin a la rebelión, sino que también marcó un momento de profundo dolor personal para David. A pesar de la traición y el conflicto, David lamentó la muerte de su hijo con gran angustia, mostrando la profundidad y complejidad del amor paternal, incluso frente a la traición más dolorosa. Esta tragedia subraya la naturaleza a menudo devastadora de los conflictos familiares y los costos personales que estos pueden acarrear. La muerte de Absalón representa no solo el clímax de su rebelión, sino también un punto de reflexión sobre la naturaleza del poder, la ambición y las consecuencias de nuestras acciones. Cuando Joab y sus hombres encontraron a Absalón colgado, no dudaron en matarlo, desobedeciendo las órdenes de David de perdonarle la vida. Esta decisión, descrita en 2 Samuel 18, 14, 15, fue tomada bajo la justificación de proteger el reino y restaurar la paz, pero también revela las tensiones internas y los dilemas morales que enfrentan aquellos en el poder. La violencia de su muerte y las circunstancias humillantes de su final son contrastadas en las Escrituras con la tristeza y el lamento de David por la pérdida de su hijo. En 2 Samuel 18:33, David expresa su dolor con las palabras: Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Este lamento no solo muestra la profundidad del amor de David por su hijo, sino también su sentido de responsabilidad y culpa por los eventos que llevaron a su muerte. La muerte de Absalón también señala un cambio en la percepción pública hacia él. De héroe a traidor, de víctima a villano, su historia es un recordatorio de cómo la historia es a menudo escrita por los vencedores, y cómo la complejidad de los personajes y sus motivaciones pueden ser simplificadas en narrativas de poder y política. Este evento trágico plantea preguntas fundamentales sobre la justicia, la lealtad y el sacrificio. La decisión de Joab de matar a Absalón, aunque pragmática desde una perspectiva militar y política, también es un reflejo de las difíciles decisiones que deben tomarse en tiempos de crisis. La muerte de Absalón no solo es el fin de una rebelión, sino también un momento de catarsis y cambio para todo el reino de Israel, obligando a todos, incluido David, a enfrentar las consecuencias de sus elecciones y acciones. La noticia de la muerte de Absalón golpeó a David con una fuerza devastadora. A pesar de la traición de Absalón y los desafíos que había planteado a su reinado, David reaccionó no como un rey victorioso, sino como un padre angustiado.
Su lamento, capturado en las Escrituras: «Hijo mío Absalón, hijo mío, mi hijo Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar», es un eco potente de su conflicto interno y su profundo dolor. Esta expresión de dolor no solo ilustra la naturaleza humana y vulnerable de David, sino que también sirve como un recordatorio sombrío de que las posiciones de poder no inmunizan contra el sufrimiento personal. La reacción de David a la muerte de Absalón también tuvo un impacto significativo en su corte y sus seguidores. En lugar de celebrar una victoria, el campamento se sumió en el luto, reflejando el respeto por el dolor de David y la trágica pérdida de la vida. Esta atmósfera de duelo, descrita en 2 Samuel 19:1-4, subraya cómo las emociones personales de los líderes pueden influir profundamente en la moral y la atmósfera de toda una nación. El lamento de David, además, plantea cuestiones sobre la reconciliación y la redención. A través de su dolor, David muestra una capacidad para el perdón y una profundidad de comprensión emocional que contrasta con su anterior deseo de evitar la confrontación con Absalón. Su duelo es tanto por la muerte de su hijo como por su propio fracaso en salvarlo, tanto física como moralmente. Este episodio también marca un punto de inflexión en el reinado de David. A partir de entonces, se observa una transformación en su liderazgo y una reflexión más profunda sobre su legado y su mortalidad. El lamento de David no solo cambia la manera en que es visto por su pueblo, sino que también refuerza la importancia de la empatía, el perdón y la reflexión personal en el liderazgo, ofreciendo lecciones valiosas sobre la resiliencia y la humanidad en tiempos de crisis. La muerte de Absalón y el subsiguiente lamento de David marcaron el comienzo de una nueva fase de estabilidad y reconstrucción para Israel. Con la amenaza de la rebelión eliminada, David pudo reafirmar su control sobre el reino, pero no sin enfrentar las secuelas políticas y sociales de la guerra civil. La necesidad de reconciliar a un reino dividido y de restaurar la confianza entre las tribus de Israel se convirtió en una prioridad para su administración. El regreso de David a Jerusalén fue recibido con una mezcla de júbilo y cautela. Aunque muchos celebraron el restablecimiento de su liderazgo, otros estaban desilusionados o resentidos por los conflictos recientes. David tuvo que navegar por estos desafíos con una combinación de astucia política y gestos de reconciliación, buscando no solo restaurar su autoridad, sino también curar las heridas del reino. La estabilidad política post-conflicto también implicó ajustes en la administración de David. Reconociendo la necesidad de cambios y de una mayor inclusión de diferentes facciones dentro del reino, David implementó reformas que ayudaron a centralizar su poder y a asegurar una transición más suave para el futuro. Estas medidas no solo fortalecieron su reinado, sino que también sentaron las bases para la paz y la prosperidad futuras de Israel. La historia de la rebelión de Absalón y sus consecuencias ofrece profundas lecciones sobre la naturaleza del liderazgo y los desafíos de gobernar una nación dividida. A través de esta experiencia, David emergió no solo como un líder restaurado, sino también como un símbolo de resiliencia y adaptabilidad, cualidades esenciales para cualquier líder que enfrenta tiempos de cambio y crisis. Absalón, con su impresionante belleza y carisma, encapsula la compleja intersección entre la apariencia y la influencia política. Su atractivo no solo le ganó admiración y devoción, sino que también se convirtió en una herramienta poderosa en su búsqueda por el poder. La historia de Absalón resalta cómo atributos superficiales, como la belleza física, pueden ser explotados para fines políticos, aunque a menudo con resultados trágicos. En el caso de Absalón, su apariencia fue tanto su activo más valioso como su perdición.
subrayando la idea de que la belleza puede ser tan divisiva como unificadora. La utilización de su imagen por parte de Absalón demuestra una comprensión astuta de la naturaleza humana y de cómo la percepción pública puede ser manipulada. Sin embargo, su historia también es un testimonio de los límites de esta estrategia. A pesar de su capacidad para atraer seguidores, Absalón no pudo mantener un liderazgo estable ni lograr legitimidad duradera. Este fracaso ilustra el peligro de depender demasiado de la imagen sin sustancia o sabiduría adecuada para respaldarla, un tema recurrente en las narrativas de liderazgo y poder. La trágica muerte de Absalón también ofrece una reflexión sobre la vanidad y sus consecuencias. Su belleza, literalmente enredada en la espesura del bosque, simboliza cómo las cualidades que inicialmente le dieron ventaja se convirtieron en las trampas de su caída. Esta ironía no solo enriquece la narrativa de su vida, sino que también ofrece una advertencia moral sobre los riesgos de la soberbia y la autocomplacencia. La historia de Absalón sirve como una exploración de la naturaleza efímera del poder y la influencia basados en la imagen. Su legado es un recordatorio de que mientras la belleza y el carisma pueden abrir puertas y crear oportunidades, sin un liderazgo ético y prudente, estos mismos atributos pueden llevar al desastre. Absalón, en su ascenso y caída, personifica la interacción compleja entre la estética, el poder y la moralidad en la política. La rebelión de Absalón y su posterior muerte dejaron un legado de dolor y división en la familia de David. Este evento no solo marcó el final de una de las amenazas más significativas al reinado de David, sino que también expuso las fracturas profundas dentro de su propia casa. La tragedia de Absalón exacerbó los conflictos existentes y planteó nuevos desafíos para David en la gestión de su familia y su reino, ilustrando cómo las luchas de poder pueden tener efectos duraderos y destructivos en las relaciones familiares. David, como padre y rey, enfrentó la inmensa tarea de reconciliar su dolor personal con su deber hacia el reino. La muerte de Absalón fue un golpe devastador que afectó su capacidad de liderazgo y su bienestar emocional. Además, la manera en que David manejó la situación con Absalón y las consecuencias de ese manejo influenciaron las percepciones de sus otros hijos y de sus súbditos, poniendo en tela de juicio su eficacia como líder y patriarca. El impacto de estos eventos también se sintió en las generaciones siguientes. Las tensiones y rivalidades que se manifestaron durante la vida de Absalón continuaron afectando a los descendientes de David, llevando a más intrigas y conflictos. Este legado de dolor subraya cómo las decisiones y acciones de una generación pueden resonar en las siguientes, a menudo de maneras imprevistas y con consecuencias de largo alcance. La narrativa bíblica sobre la familia de David después de Absalón nos enseña sobre la fragilidad de las relaciones familiares en el contexto del poder y la política. A través de estas historias se explora el tema de la redención y la posibilidad de reconciliación, incluso en circunstancias tremendamente difíciles. El legado de David, marcado tanto por sus éxitos como por sus fallos, ofrece una visión compleja de lo que significa ser líder y padre, con todas las responsabilidades y cargas emocionales que ello conlleva. La profecía de Natán a David tras su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías estableció un tono sombrío para los eventos que seguirían en la vida de David y en su reinado. En 2 Samuel 12, Natán confronta a David con su pecado y le profetiza que la espada nunca se apartará de tu casa, una declaración que presagia las luchas internas y la violencia que caracterizarían el resto de su reinado. Esta profecía fue un punto de inflexión para David, marcando el comienzo de una serie de tragedias y conflictos que confirmarían las palabras del profeta.
La profecía de Natán no solo sirvió como un recordatorio del castigo divino por los pecados de David, sino que también estableció un marco en el cual las acciones futuras y sus consecuencias podrían ser entendidas. El ciclo de violencia y traición dentro de la familia de David se puede ver como una manifestación directa de esta profecía, con la rebelión de Absalón siendo uno de los ejemplos más dramáticos y directos de su cumplimiento. La influencia de esta profecía en la narrativa bíblica de David es profunda, ya que proporciona una lente a través de la cual se pueden interpretar tanto sus éxitos como sus fallos. Además, ofrece una exploración de los temas de culpa, castigo y la posibilidad de redención. A pesar de sus fallas, David busca el perdón e intenta enmendar sus errores, un proceso que es central para su desarrollo como personaje y líder. La profecía de Natán resalta la noción bíblica de que las acciones tienen consecuencias que a menudo van más allá de las intenciones originales y pueden afectar no solo al individuo, sino también a su familia y a su legado. Este tema es crucial para entender la historia de David y sus descendientes, proporcionando una rica veta de material para la reflexión sobre la ética, la moralidad y el poder humano. El juicio divino sobre David por sus pecados con Betsabé y su trato hacia Urías no se limitó a las advertencias de Natán. Se manifestó a través de una serie de eventos dolorosos en la vida de David, incluyendo la muerte de su hijo con Betsabé y la rebelión de Absalón. Estos eventos son representativos de cómo, en la tradición bíblica, el pecado y la moralidad están íntimamente conectados con el destino personal y colectivo. La narrativa muestra que, aunque David es un hombre según el corazón de Dios, no está exento de las consecuencias de sus actos. La intervención divina en la vida de David se presenta como un elemento correctivo, destinado a restaurar el orden moral y espiritual que sus acciones habían alterado. Esta perspectiva es central en muchas historias bíblicas, donde el castigo y el sufrimiento a menudo sirven como medios de purificación y enseñanza. En el caso de David, cada tragedia que enfrenta lo lleva a una reflexión más profunda y a una relación más íntima y dependiente de Dios. Este enfoque en el castigo y las consecuencias también refleja una visión más amplia de la justicia divina, que es tanto inmediata como generacional. Los problemas que enfrentan los hijos de David pueden verse como extensiones de los castigos anunciados por Natán, demostrando cómo los legados de pecado y redención pueden continuar influyendo en las generaciones futuras. La historia de David y el juicio divino que enfrenta desafía a los lectores a considerar las implicaciones de la gracia y el perdón. Aunque David sufre mucho por sus pecados, también se le muestra misericordia y se le promete que su linaje continuará a través de Salomón. Este equilibrio entre justicia y misericordia es fundamental para la teología bíblica y ofrece puntos de reflexión sobre cómo la justicia puede ser comprendida y aplicada en contextos contemporáneos. El ciclo de violencia dentro de la casa de David comenzó con el horrendo acto de Amnón contra Tamar y se extendió hasta la rebelión y la muerte de Absalón. Este patrón de agresión y represalia ilustra un tema recurrente en la Biblia. Las consecuencias del pecado y la violencia tienen la capacidad de perpetuarse a través de las generaciones. La historia de Amnón y Tamar no solo provocó la venganza de Absalón, sino que también puso en marcha una serie de eventos que culminarían en una fractura irrevocable dentro de la familia real. La reacción de David a estos eventos también es indicativa de su lucha por mantener un equilibrio entre la justicia y la misericordia. Mientras que su respuesta inicial a la injusticia sufrida por Tamar fue tímida, la respuesta a la rebelión de Absalón fue igualmente complicada, mezclando el dolor paternal con la necesidad de mantener la estabilidad política.
Este conflicto interno refleja las dificultades inherentes a la gobernanza y la paternidad, especialmente bajo las presiones de la vida pública y las expectativas divinas. La narrativa de Amnón, Tamar y Absalón también es un estudio sobre las dinámicas de poder y la victimización. Tamar, como víctima, y Absalón, como vengador, representan figuras trágicas cuyas historias son a menudo eclipsadas por las acciones de aquellos en posiciones de mayor poder. Esta dinámica subraya la importancia de la justicia y la voz para las víctimas dentro de la sociedad, un tema que sigue siendo relevante en el discurso moderno sobre los derechos y la justicia. El ciclo de violencia que se observa en la historia de David y sus hijos ofrece una ventana a la comprensión bíblica del pecado y la redención. A través de estas narrativas se exploran las posibilidades de interrupción y sanación de estos ciclos, proporcionando no solo advertencias sobre las consecuencias del pecado, sino también esperanzas de restauración y renovación. Estas historias, con su rica complejidad emocional y moral, siguen resonando con lectores y creyentes, ofreciendo lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y la posibilidad de cambio y perdón. La historia de Absalón, enmarcada en el contexto más amplio de la vida de David, nos lleva a profundizar en las nociones bíblicas de justicia y misericordia. Estos temas son fundamentales en la narrativa, mostrando cómo, a pesar de las fallas y los pecados de los individuos, existe un equilibrio divino que se manifiesta en el castigo y el perdón. David, pese a sus errores, fue un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, lo que sugiere que su disposición para arrepentirse y buscar la justicia divina fue crucial en su relación con Dios y en su legado como rey. La misericordia divina, aunque a veces parece tardía, se presenta como un contrapunto necesario a la justicia estricta. En la historia de Absalón y David, vemos que las consecuencias de los actos de David afectan su vida y la de sus hijos. Pero también hay momentos de perdón y promesas de restauración. Esta dinámica entre justicia y misericordia ofrece una visión compleja de cómo se pueden entender la responsabilidad y la redención en un contexto de fe y liderazgo. Estos conceptos no son solo teológicos, sino profundamente humanos. Reflejan las luchas cotidianas de las personas para equilibrar la justicia con la compasión, el castigo con el perdón. En la figura de David, y por extensión en la de Absalón, la Biblia explora estas tensiones, proporcionando un espejo en el cual los lectores pueden verse reflejados en sus propias búsquedas de significado y moralidad. La interacción entre la justicia divina y la misericordia en la Biblia ofrece una rica fuente de meditación sobre el papel de la fe en la conformación de la ética y la conducta. A través de las vicisitudes de David y Absalón, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y acciones, considerando cómo los principios de justicia y misericordia influyen en nuestras decisiones y relaciones, tanto a nivel personal como comunitario. Absalón, a pesar de su rebelión y su trágico final, ocupa un lugar significativo en la memoria histórica de Israel. Su historia es una de ambición, conflicto y caída, pero también una que ilustra profundamente las tensiones inherentes a la monarquía bíblica y las complejidades del liderazgo y la sucesión. En la narrativa bíblica, Absalón personifica las luchas por el poder que pueden surgir incluso en las familias más poderosas y aparentemente unidas. El impacto de Absalón en la historia de Israel va más allá de su vida y muerte. Sirve como una lección sobre las consecuencias de la división interna y la lucha por el poder. Su intento de usurpar el trono de su padre refleja los desafíos que enfrenta cualquier sociedad en la gestión de la transición del poder y los riesgos de la discordia interna.
Esta historia resuena en muchos aspectos de la gobernanza y la política, ofreciendo perspectivas sobre cómo las ambiciones personales pueden afectar el bienestar colectivo. La figura de Absalón actúa como un catalizador para discutir la legitimidad del liderazgo y la autoridad. A través de su rebelión se plantean preguntas sobre qué hace que un líder sea legítimo y cómo las percepciones de justicia y equidad pueden influir en la aceptación de un líder por parte de su pueblo. Estas cuestiones son eternas y universales, encontrando paralelos en muchas culturas y épocas históricas. Por último, Absalón también simboliza el trágico héroe, cuya caída es tan espectacular como su ascenso. En la memoria de Israel y en la lectura de la Biblia a lo largo de los siglos, Absalón se mantiene como un recordatorio de que el poder y la belleza son dones que, si no se manejan con prudencia, pueden llevar a la perdición. Su historia continúa fascinando y educando sobre los peligros del exceso de ambición y la importancia de la sabiduría y la moderación en la búsqueda del poder. La historia de Absalón ofrece varias lecciones importantes sobre la moralidad en tiempos de conflicto. Primero, subraya la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo. Absalón falló en su intento de liderazgo no solo porque buscaba poder por medios cuestionables, sino también porque carecía de la profundidad ética y la sabiduría necesarias para gobernar justamente. Esto nos enseña que la legitimidad de un líder no se mide solo por su capacidad para obtener poder, sino por cómo utiliza ese poder para el bien común. En segundo lugar, la historia resalta la dificultad de tomar decisiones morales en situaciones complejas. David, por ejemplo, se enfrenta a dilemas éticos significativos al tratar con Absalón. Su lucha para equilibrar su amor por su hijo con su deber hacia su reino es un potente recordatorio de las difíciles decisiones que a menudo deben tomar los líderes, mostrando que la moralidad en el liderazgo a menudo requiere compromisos y sacrificios dolorosos. Tercero, la narrativa de Absalón ilustra las consecuencias a largo plazo de las acciones basadas en la ira o el resentimiento. Absalón inició su rebelión impulsado por un deseo de venganza y reconocimiento, pero estas motivaciones lo llevaron finalmente a su propia destrucción. Esto nos enseña que las decisiones impulsadas por emociones negativas pueden tener efectos devastadores, no solo para el individuo, sino también para aquellos a su alrededor. La historia ofrece una reflexión sobre la redención y la posibilidad de perdón. Aunque la trama se centra en la tragedia y el conflicto, también hay momentos de profunda humanidad y posibilidad de reconciliación. La capacidad de David para lamentar a Absalón, a pesar de la traición, ofrece una visión de cómo incluso en los conflictos más amargos hay espacio para la empatía y la compasión. La historia de Absalón, como parte de la narrativa más amplia de la vida de David, nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano. Esta historia bíblica no solo aborda temas de poder, traición y justicia, sino que también revela la rica tapestry de emociones y motivaciones que guían nuestras acciones. Absalón es al mismo tiempo un antagonista y una figura trágica, cuyas acciones son tanto comprensibles como condenables. Esta dualidad en el carácter de Absalón nos recuerda que los seres humanos son inherentemente complejos y multifacéticos. A través de su historia, somos desafiados a explorar las profundidades de nuestras propias motivaciones y las de los demás, reconociendo que raramente las personas se ajustan a categorías simples de bueno o malo. Esta comprensión puede llevar a una mayor empatía y a un juicio más matizado, tanto en nuestras vidas personales como en nuestra interpretación de los personajes históricos y bíblicos. La historia de Absalón ofrece un espacio para debatir sobre la naturaleza del destino y el libre albedrío.
Aunque las acciones de Absalón parecen estar influenciadas por las profecías y las decisiones de su padre, también actúa con agencia propia. Esto plantea preguntas sobre hasta qué punto nuestro camino está determinado por nuestras circunstancias versus nuestras elecciones. La narrativa de Absalón nos invita a considerar cómo las historias que contamos sobre nosotros mismos y los demás pueden influir en nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Al reflexionar sobre las lecciones de su vida, podemos ganar no solo una mayor comprensión de un texto antiguo, sino también perspectivas más profundas sobre la naturaleza humana y la búsqueda continua de significado y justicia en nuestras propias vidas.